Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy desde Iquique, esta ciudad del norte de Chile que tanto nos advirtieron que no visitáramos por el peligro y por no sé cuántas cosas más, y ya hemos quedado enamorados, así que acá estamos haciendo un especial de Iquique. La verdad es que Iquique tiene muchas cosas para hacer. Una de ellas, sin dudas, es dar una vuelta por su mall, por su zona libre de impuestos, la famosa Sofri, disfrutar de sus playas. ¿Por qué no probar algún que otro deporte? Mucho para hacer muchos deportes. Tiene una costanera que te invita a hacer mucho deporte. Y Está obviamente buenísimo. Dar una vuelta por su centro cívico. Así que bueno, vamos a arrancar por acá. Hay muchos barcitos, muchas cosas para hacer de noche, muchos lugares para comer rico, mucho para visitar. Decidimos arrancar nuestro recorrido por la plaza principal y ahora estamos transitando por la calle Baquedano. Esta es la principal, la que siempre te sugieren visitar porque es muy linda y muy pintoresca. Que arranca ahí en la plaza y desemboca en la playa. En la costanera, en la playa. Exacto, así que bueno, acá estamos disfrutando de este paseo por la tarde con este solcito que es la gloria. Hey, me gusta esta. Pretty baby. Les digo algo, la tarde está ideal para sentarse y tomarse una cerveza. Pero estamos muy deportistas. Sí, Mari está. Estamos practicando muchos deportes, vida sana, así que no se condice. Pero si no, créanme que la tarde está Mari para una está cerveza. hecha una atleta, mirá. Y estos dulces que vemos acá son los dulces tradicionales de Iquique. Se llaman chumbeques y parece que tienen un origen oriental. Algo nos han contado de su historia y obviamente Guille ya los probó, como no podía ser de otra manera. Yo los probé porque Cintia nos trajo, una chica que nos sigue, que vive acá en Iquique, nos trajo para probar. Y ahí nomás que lo trajo para probar, lo abrimos. A mí me gustó, a los chefs les gustó también, y a Mari no le gustó. Se devoraron el paquete de chumbeque, que es una bomba, porque es Tengo como... que reconocer que tiene un gusto particular porque está hecho con mucho aceite, no sé qué, pero la verdad rico. Pero contemos qué es. Es una masa de galletita que tiene en el medio como una jalea de frutas, puede ser desde limón, maracuyá, mango, Pero te iba a decir, bueno. estás contando una receta que no sabemos si es así, porque una masa galletita Sí. no es. ¿Sí? ¿Es una masa galletita? Sí, es una masa de galletita. Es como una masa de galletita, en el medio una jalea y lo que tiene, como decía Guille, es que tiene mucho contenido graso. Entonces te comes un chumbeque y no almorzás. Estamos mitad de noviembre y ya están preparando todas las decoraciones para Navidad. Qué depresión, Chicos, gente, ya se otra viene vez la Navidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué bárbaro. Ya contamos que Iquique queda en la región de Tarapacá y hay un petroglifo muy famoso que lleva el nombre de Gigante de Tarapacá, que se puede ver a la distancia porque mide más de 130 metros. Les vamos a poner una foto para que lo vean. Oye, siempre ha sido el gran amor. Chaya. Cienfuegos, adiós, me voy para La Habana. Ah, Cienfuegos, adiós, porque me da la gana. Goodbye, my friend, Cienfuegos. Y otra de las cosas hermosas que tiene la ciudad es que está rodeada de cerros, de estas dunas de arena espectaculares. A una de ellas, que es el Cerro Dragón, fuimos de visita a hacer una actividad muy especial.
semana. Y en serio no he buscado otra salida, porque ahora estoy en La Habana para cantar. Mari sigue intentando deportes y cada vez más extremos, no sé si cada vez más extremos, pero extremos. Ahora quiere hacer samba. Estamos un poco agitados porque estamos subiendo, pero estamos en un lugar que se llama Santuario de la Naturaleza Cerro Dragón. Nos venimos hasta acá a ver qué sale con estas tablas. Nos van a explicar cómo hacer nuestros primeros pasos en el sandboard. Déjame ayudarte. Ponte un poquito más, cuidado. Corre. Está grumeando, claro. Take me to your heart. Agáchate. 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 Abre las manos. Ah, no, solo pasaste la línea, bien. Igual re bien, boluda. Ay, no, qué bonito. Flexiona un poquito las rodillas. Eso, ahí. La cadera en el medio de la tabla. Un poquito más adelante la cadera. Eso, ahí. Ahí. Muy bien, Mari. Y acá estamos, incursionando en una nueva actividad. La Chilo siempre dándome ánimo. Puedo hacer cualquier cosa, pero la Chilo siempre dándome ánimo. Así que bueno, muy divertido. Lo que sí, haces un ejercicio subiendo cada vez que bajás las dunas que no les explico. Faltan los medios de elevación. Las piernas. ¿No me creen? Mírenlo a Guille cómo viene. No podés más, Gordi, de subir. Faltan el poma acá, ¿no? La sillita. Ahora aguante el poma. Esta es la parte en donde las piernas nos quedan como dos rocas. Lo bueno de venir a hacer esta actividad es que no solamente aprendés a hacer un deporte diferente, sino que también tenés una vista de la ciudad de Iquique que es privilegiada. Miren, compártanla conmigo. Think about me one more time before you go. Someday you'll know. You know what I'm going to say. I've been feeling this way for far too long. Took me away from all of my tears. I'm in love. Took me away from all of my fears. Y si hay algo que tiene famoso Iquique es su zona franca, la famosa Sofri. Así que nos vinimos hasta acá para ver con qué nos sorprende. El mall en sí es un mall. Es un mall. Que tiene, bueno, marcas y demás que por ahí seguramente tienen algunos, Sí. algunos descuentos, algo más
barato. Para el que viene de Argentina, ver primeras marcas como Mango, Victoria's Secret, la verdad es que llama un poco la atención, pero bueno, ya después de haber recorrido varios malls acá en Chile, estamos un poco más Y acostumbrados. el precio, que es lo importante, no hay tanta diferencia. Parece que la cosa está afuera de este mall. Ahora vamos a ir a ver qué onda. Ah, mirá qué rico. Qué rico. Asado, pollo, estofado. Yo quiero decir una cosa, es el mediodía, pasamos por un montón de localcitos, comida callejera, y Mari me dijo, me amenazó, me dijo, pobre de vos que comas acá. Solo eso quiero decir, sepan que no voy a probar nada porque Mari... Chile es uno de los mayores importadores de ropa usada. De hecho, se pueden encontrar fardos que venden y que uno puede comprar sin saber demasiado que hay adentro. Está seleccionada, pero bueno, es un poco azar. Como una gran sorpresa. Sí, obviamente hay distintas categorías de fardos, pero bueno, la verdad es que se ve cantidad de ropa al por mayor. Por ejemplo, vimos fardos de peluches, de muñecos de peluche, pues de 10 kilos, y fardos de pañuelos de seda. Bueno, uno compra... ¿Cuánto está el fardo de pañuelos de seda? 50 dólares. El fardo de pañuelos de seda, 50 dólares, y creo que venían 10 kilos de pañuelos de seda. Y al haber tanta cantidad de ropa, hay un montón de esa ropa que finalmente no se termina ni vendiendo porque no llega en buenas condiciones ni donando, y termina en los basurales. Acá en esta zona de Iquique, en sus alrededores, hay grandes basurales de ropa que son un flagelo realmente porque contaminan muchísimo el medio ambiente. Toneladas y toneladas de ropa que se venden en este lugar. Miren lo que son los locales, inmensos. Está todo organizado por sectores. De hecho, hay un sector de calle, una calle de ropa, otra calle de ropa americana, de ropa europea, y ahora estamos en un sector de mecánica, motores. Entonces te venden desde el motor entero hasta la parte que vos necesites. A ver si podemos mostrar algo. Tampoco queremos mostrar demasiado porque por ahí alguien se molesta. Ya habíamos leído y habíamos visto videos incluso de estos locales, estos galpones de venta de ropa en fardos, pero la verdad que una vez que los ves acá en vivo, es increíble porque no es que hay uno, hay un montón, pero hay cuadras llenas de galpones gigantes que no los podemos mostrar porque muchos dicen no tomar fotos, no filmar, te arrimás ya con la cámara y se ve que son todos medio sensibles. Pero, y aparte tampoco está el lugar muy seguro para andar con la cámara así como ando en este instante. Pero, lo estamos dando todo, amigos. Lo estamos dando todo, realmente. Pero no, increíble la cantidad de cosas, pero de ropa sobre todo. Es impresionante. Terrible. Amigos, pasamos toda la tarde caminando acá por la Sofri. Nos encontramos con los Ches, que también vinieron a caminar por la Sofri. Hicimos algunas compras esenciales, por ejemplo en nuestro caso las ruedas delanteras de la camioneta que ya pedían cambio, y ahora nos vamos a tomar unos mates, a merendar y a cerrar este día. Y acá Guille se había puesto a editar el video y se dio cuenta de que no dimos ni siquiera una opinión de qué nos pareció la Sofri, así que acá tomándonos unos mates vamos a hacerlo. Como paseo está lindo, para mí no justifica venir exclusivamente a comprar, salvo que quieras comprar algún perfume o alguna bebida alcohólica, que ahí sí hay diferencia de precios. Si no, los precios están casi como en el resto de Chile, no hay gran diferencia. En nuestro caso solo compramos las cubiertas, de las dos cubiertas delanteras de la camioneta, que nos salió 120.000 pesos chilenos cada cubierta. Ahora te vamos a poner acá un cuadrito en la comparativa con el resto de Chile y bueno, en particular en la comparativa con Argentina, que a nosotros sí nos hace mucha diferencia.
Pero si vas a venir a la Sofri solo para comprar, no se justifica demasiado porque No, está quizás muy parecido al resto de Chile. sí, si vas a comprar a los galpones que están en los alrededores, pero bueno, ya es otro tipo de compra porque te venden principalmente por grandes volúmenes, fardos de ropa, fardos de peluches, bueno, todo es en gran cantidad. Y después sí tenés algunos locales de ropa preseleccionada, en donde, bueno, tenés que estar dispuesto a caminar los pasillos, revolver un poquito y se encuentran cosas de marca, de primeras marcas americanas, europeas, a un precio diferencial. Sí, y si vas a comprar incluso por ahí repuestos o cosas de motor o motores enteros, porque se venden motores enteros, bueno, ahí también tenés que saber bastante de mecánica porque nada, está el motor ahí, te lo venden, o sea, no te van a explicar demasiado. Así que... Y creo que también es clave venir con una idea de lo que necesitas, porque si no, es tan grande todo lo que es la zona del Sofri que te terminás mareando y capaz que te vas sin nada. Así que comprar en el resto de Chile y venir a disfrutar de Iquique, de sus playas y nada más. ¡Buen día! ¿Cómo estás, Guille? ¿Estás contento? Estoy contento. Buen día, amigos. Hoy a Guille se le va a cumplir un sueño. Vieron que él no se emociona mucho, demasiado con las cosas, pero con esta actividad sí está bastante entusiasmado. Así que Está muy entusiasmado. muy entusiasmado. Así que ya no se van a enterar qué va a hacer hoy Guille esta mañana de domingo que arrancó con todo. Guille, este sueño no lo vas a cumplir solo, ¿no? No, conseguí un acompañante. ¿Quién te va a acompañar en el sueño? Ese está acostumbrado a este tipo de cosas. Vamos a favor ustedes. Pará, Aparte, escúchame, pará. No tuve que ni insistirle, le dije, mirá, el domingo a la mañana... voy vamos a hacer todo". algo. ¡No! ¡Vamos a hacer algo! Bueno, Yo vamos no voy a a hacer... decir, cortame lo que Acá, dijiste. ahí le pongo un pip. El domingo a la mañana voy a hacer algo. Bueno, voy, me dijo. Así nomás, fácil, se prendió. Escuela de surf. Sí, gente, va a tomar una clase de surf. Su primer contacto con la actividad. Ahí vas a tener que entrar, Guille. Hace mucho que no entro en uno de estos. Bueno, arranca la preparación de Guille para ponerse el traje. Y esto va a ser muy divertido. La teoría la tengo toda. ¡Vamos! ¡Excelente! Amigos, yo me estoy sacrificando acá, miren, metida adentro del agua para poder tomar estas escenas porque... No, Guille está re contento y yo estoy concentrada en grabarlo para que esto quede registrado. ¿Y ese? Está espectacular, es muy cansador, pero está muy bueno. Aparte, este lugar se ve que es óptimo. Tiene Óptimo. Mirá, bolitas Guille. chiquitas, mirá. Los chicos siguen re copados con la clase de surf, así que bueno, nosotros aprovechando acá para disfrutar un poquito de la playa. La verdad es que el día está hermoso porque no hace tanto calor, así que la verdad, tanto ellos como nosotros la estamos pasando súper bien.
mejor, te tomaste un break. Ah. ¡Oh! ¿Te No, tomaste fue un la break? última. ¿Ya está? Sí, ya pasaron 2 horas, ¿no? ¡Ay, No sé, no no! doy más. ¡Qué rápido! ¿Muy cansado? Sí, ¿Pero te gustó? sí. Una nueva disciplina se incorpora. Sí, ahora tengo que conseguir una tabla y lugar en el motor para ponerlo. ¡Ay, no, Dios mío! Terminamos esta jornada especial de domingo. La verdad es que, bueno, Guille tenía acumuladas matrimillas porque como yo había ido a las Valquinache, él tenía un crédito para poder hacer esta clase de surf. Así que, bueno, una alegría realmente que le haya gustado, que lo haya disfrutado. Así que ahora nos volvemos a la Camio para ir a editar, a trabajar un ratito, tomarnos unos mates y descansar. Y si había una manera de cerrar esta visita a la ciudad de Iquique, era esta. Miren dónde estamos. Acá está la Chilu, ese y Guille, que se está preparando ya para armar un alto asado. Rodrigo y Emily, 2 seguidores que viajan con nosotros ya desde hace rato por acá por Chile, nos invitaron a compartir la inauguración del Mundial, así que bueno, no podía faltar el asado para vivir este momento tan especial que nos toca hacerlo en viaje. Guille ya rompió el hielo. Ah, pero no. Ya- No, pero me olvidé que te iban a necesitar. Señor, por favor, siga las reglas de protocolo. Bueno, me agarró con hambre. Y cosas que estamos aprendiendo de los asados chilenos. ¿Vieron la famosa salsa criolla, cebollita, tomate? Bueno, acá le llaman pebre, miren. Acá la tengo, acá está el pebre y lo que les agregan ellos es cilantro. Así que bueno, es un toque diferente, riquísimo. ¿Y cómo viene la parrilla? Espectacular. Espectacular. Ya estamos para comernos. Unos choris, miren lo que son estos bistecs extra large. Ahora sí, está todo listo, así que todos a la mesa y a empezar a disfrutar de este gran almuerzo acá cerrando nuestra visita de Iquique. Agradecidos acá con los chicos, vamos a hacer un brindis y me esperan que yo doy agua sin gas. Amigos, gracias. Salud. Gracias por la invitación. Gracias Rodri, Emily. Encantado de tenerlos. Muchas gracias.